El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos una vez más al 9 Channel y a Fila 9, arrancando nuestro programa como cada martes a esta misma hora y nos alegra tanto poderlo compartir con todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Roberto, ¿cómo estás? Mi querido Rodrigo, bien, contento de poder tener un nuevo encuentro de Fila 9 Live, que va creciendo a través de nuestra plataforma digital, va creciendo en seguidores, va creciendo también en nuestra audiencia, que nos siguen a través de la amplificación de la radio extrema. Muchísimas gracias a toda la gente que semana a semana se suma a nuestro Facebook, se suma a nuestras cuentas en Twitter, que está participando con nosotros, contentos de poder celebrar una nueva semana de vida. Seguro que sí. Bueno, el tema que tenemos para esta semana es un tema muy actual, como las propuestas que procuramos siempre en Fila 9. Vamos a hablar sobre vacunas, sobre inmunidad, pero algo particularmente importante, y es el tema del retorno a clases, algo que llama la atención a padres de familia, a los chicos, y que claro, también enciende ciertos niveles de dudas, de interrogantes y hasta temores. Hoy procuraremos despejar parte de ellos con nuestra especialista invitada. Así lo haremos. De inmediato arrancamos este encuentro. Esto es Fila 9 Live. Bienvenidos. Y lo anunciamos aquí en Fila 9 Live. Estamos compartiendo ya los próximos minutos este espacio con la doctora Pamela Cabezas, es médico internista y además PhD en investigación en medicina clínica. Hoy de vuelta a clases. El COVID está presente y ese es el tema que nos reúne. Gracias por estar con nosotros en este encuentro. Hola Roberto, gracias. Buenas tardes. Hola Rodrigo. ¿Qué tal, Pamela? Bienvenida y gracias por acompañarnos hoy en el programa. Hay varias dudas desde el anuncio por parte del Gobierno Nacional respecto de la posibilidad de retomar las clases de forma presencial, ¿verdad? Hay algunos planteles inclusive que ya lo hicieron en estos días, en días recientes, otros que estaban inclusive en una modalidad como a prueba y seguidos de cerca también por autoridades gubernamentales en estos ensayos. Pero vemos que ya la fecha para el próximo año escolar, particularmente en la zona sierra, de a poco se va acercando y ahí están las inquietudes de los padres de familia respecto a este tema, una vez que los chicos, es decir, los más pequeños de la casa, aún no están inmunizados. Hay poblaciones en las cuales se está inmunizando, pero falta todavía, y creo que falta mucho, si no son varios meses, para obtener esa famosa inmunidad de rebaño. En las condiciones actuales, Pamela, de acuerdo a tus criterios y lo que manda la literatura existente en este momento, lo que dice la ciencia hoy por hoy, ¿es una condición viable ese retorno a clases sin mayores complicaciones? Bueno, Rodrigo, efectivamente, ser o no ser viable este retorno a clases, tenemos que valorar mucho riesgo-beneficio, ¿no? Hay muchos pros y contras. Yo te puedo hablar desde mi punto de vista como médico. Todavía es un riesgo de volver a nuestros hijos a clases más en la sierra, en lo que ya estamos a punto de acabar el año lectivo. Sí me parece un riesgo porque es abrir una exposición más, abrir puntos de riesgo, factores de riesgo en los que los niños pueden contagiarse. Aunque sabemos que el COVID afecta en menor medida a los niños, en las casas estamos los adultos, están los abuelos, y los niños no solamente pueden ser portadores, sino también pueden ellos infectarse, y nunca sabemos cómo van a infectarse los niños de una manera leve, moderada, severa, terminar en una UCI. Todavía tenemos los hospitales llenos, entonces es normal que como padres de familia tengamos este recelo. Ser viable o no depende también mucho del centro educacional, de los protocolos que estén llevando a cabo y del control que esté haciendo las coordinaciones zonales, por ejemplo, de cada uno de los establecimientos para el retorno a clases, ya sea en Sierra, Costa, Oriente, donde sea. Pero nosotros como padres sí tenemos que asegurarnos de que existan estos protocolos y esta vigilancia sanitaria,
porque es, como les he dicho, una puerta más para abrir y que el virus pueda ingresar a nuestras casas, si es que ya no lo ha hecho, obviamente. El escenario entonces ideal o probablemente el ideal para ese anunciado retorno a clases sea una vez que se tenga la inmunidad de rebaño por un lado y los chicos estén inmunizados, es decir, ellos también hayan cumplido con ese cronograma de vacunación, Pamela. Eso sería lo ideal, pero para tener esa inmunidad de rebaño tenemos que tener por lo menos el 70% de la población vacunada y estamos lejos todavía de tenerlo. También las vacunas, no todas las vacunas están aptas para menores de 17 años, de 18 años. Entonces, todavía no podemos arriesgarnos y decir, listo, lo abrimos, salimos de las escuelas. Si bien es cierto que nosotros tenemos que valorar todo este ámbito socioeconómico, ¿verdad?, que puede estar afectado por la falta de educación presencial y que muchos de los niños, obviamente, no pueden acceder ni siquiera a una computadora, a un teléfono, a internet, etcétera. Si bien es cierto valorar esto, pero por otro lado tenemos que valorar la salud. Sin salud no tenemos nada. No solamente que el niño puede infectar, el padre puede enfermar, abuelos, etcétera, sino también el costo que esto va a representar para una familia. Entonces, cada uno en nuestras casas tenemos que justamente valorar qué saco yo enviando a mi hijo ahora al colegio, poniendo la otra cara que a lo mejor mi hijo se infecte o nos traiga el virus. Entonces, sí, a lo mejor emocionalmente, psicológicamente, el niño va a estar estable, va a estar contento con sus amiguitos, puede aprender más, pero por otro lado, ¿qué sucede si esta persona se contagia? Entonces, ¿qué gano yo? Es lo que les digo, valorar cada familia un riesgo-beneficio. Si es que yo, por ejemplo, vivo sola, no tengo quien me cuide a mi hijo, a mi hija, si es que incluso ya me ha dado el COVID, ok, puedo pensarme, pero hay muchas otras familias en las que ni siquiera a lo mejor se han infectado los padres, viven unos abuelos, viven pacientes o vive gente ahí con enfermedades catastróficas, inmunodeprimidos, cáncer, etcétera. Entonces, claro, no toda familia es igual y sí debemos de poner en una balanza el rato que decidimos mandar a los hijos al colegio. Ahora, Pamela, en ese marco en el cual, y he escuchado de manera repetida a los especialistas el decir que no es todavía apropiado, sin embargo, las autoridades están tomando decisiones. Frente a estas decisiones, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para de manera efectiva poder guardar nuestra integridad, la integridad de nuestra salud de la mejor forma? Es decir, ¿cuáles son las medidas que deberían tener o implementar los planteles educativos? Hablo de bioseguridad, y en los hogares. ¿Qué deberíamos hacer si esto va a pasar, de que se va a hacer la reincorporación a las clases? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que recomiendas? ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, Roberto, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, la UNESCO, han desarrollado varias guías para el retorno a clases. Entonces, lo primero es que yo les invito a las autoridades de cada plantel educativo y a nosotros como padres, leer estas guías y plantearnos directamente con las autoridades de la escuela, del colegio, hacer un estudio, digamos, o una entrevista, un conjunto, digamos, de nosotros como padres, poner al colegio y decir, ok, ¿ustedes qué protocolos van a utilizar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si es que a mi hijo se le cae la mascarilla, se le moja, se confunde? ¿Tienen ustedes un equipo de protección personal, de soporte para los estudiantes, para los mismos profesores? ¿Cómo están haciendo las limpiezas de los baños, de las mesas, de los pupitres? Ahora las limpiezas no son iguales que lo que le hacían antes de la pandemia. ¿Qué va a pasar si es que el momento de compartir o de estar en un recreo, los niños son niños, comparten comidas, comparten el jugo, comparten el esfero, comparten... Entonces nosotros como padres sí sentarnos frente a las autoridades y decir, ok, ¿cómo me plantean ustedes que va a volver los niños? ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros en la casa, estar con nuestros hijos, indicarles el peligro que es el COVID y contagiarse, que ellos también nos pueden traer a nosotros a las casas el COVID. Nosotros asegurarnos de que los niños, por ejemplo, a la mañana vayan bien desayunados al colegio. Obviamente no todas las familias tienen este recurso, ¿verdad? Lamentablemente, para que así también ellos no tengan en su momento, pues,
mayormente que estar abriendo loncheras, comiendo, vayan bien desayunados, solamente se comen una vez al día en el colegio, dependiendo de cuántas horas tienen que estar en el colegio, aguántense luego para venir a almorzar a la casa, etcétera. Tenemos que tener todos esos detalles minuciosamente controlados para que nosotros también protejamos a nuestro hijo, a nuestra hija, y estemos dando un apoyo a los colegios. Porque claro, el colegio no puede responsabilizarse al 100%. Obviamente la educación también tiene que venir de casa. Pero yo sí les invito a que los padres que deciden mandar a los niños al colegio se aseguren que los colegios tienen estos protocolos establecidos, tienen un área, suponiendo que viene un niño, un estudiante con sospecha de COVID, ¿qué van a hacer con este estudiante? ¿Dónde lo van a aislar? ¿Sí? Tienen en la misma enfermería, en los mismos colegios, el médico sabe tratar a un paciente con COVID, está preparado para enfrentarlo, la enfermera sabe diferenciar los síntomas del COVID exactamente, lo van a aislar un paciente, a un estudiante que sospecho que tiene síntomas de COVID. Tengo un espacio para ese paciente y otro para un niño sano o que tenga otra patología. Yo como colegio, como autoridad, me he contactado con los servicios de salud de alrededor para yo poder referir a mi estudiante. O sea, todos estos pasos a seguir, sí tenemos nosotros como padres que asegurarnos y el colegio, las autoridades tienen que detallar minuciosamente qué es lo que va a hacer en una sospecha incluso de un paciente o de un enfermo COVID. Lo que mencionas es clarísimo, es decir, tener estos planes de contingencia y mucho más allá de cualquier cosa, tener toda la estructura responsablemente armada, porque lo que mencionas es clarísimo. ¿Qué ocurre si tengo un chico que viene y empiezan a estornudar? El caldo de cultivo de las gripes estacionales, sabemos que son los colegios. Compartes el esfero, te sacan el de aquí, compartes con el compañero, compartes el jugo, etc. Si llega un chico con sospecha, ¿cómo detectarlo? Como tú lo dices, tengo un chico que se cae en el recreo, se raspa una rodilla, tengo una sospecha de fractura, ¿los pongo en la misma enfermería? Tengo una enfermería separada, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay una cosa que he visto, para no entrar en el detalle, porque hay muchas particularidades, pero creo que hemos alzado varias banderas importantes. He visto gente que anda con el tema de no tengo una mascarilla aquí a la mano en el escritorio, pero hay gente que está con la mascarilla, se la pone, se va el cristiano donde está, se quita la mascarilla y siguen en la esta, llega la persona y te la pones. Quiero que me hables de eso, porque el otro día un amigo médico me decía que poco hemos aprendido del COVID, porque la mascarilla no te sirve solamente cuando hablas con la persona, sino que el virus se queda pululando en el aire un tiempo, ¿verdad? Exactamente. Durante las clases deberíamos estar con la mascarilla al 100%. Tanto el profesor... Sin quitártela nunca. Sin quitártela nunca. Si te la quitas, ¿verdad? Solamente de preferencia con una sola mano, ¿verdad? Y dejarla protegida en una bolsa, en una mochila, etc. Con los niños tenemos que hacer incluso la práctica antes de mandarles, porque los niños no están acostumbrados a esto. Bien o mal, ellos han estado en clases virtuales en los que no han tenido que usar mascarilla. Entonces, claro, decirle a un niño, tienes que estar todo el día con la mascarilla en el colegio, pues hagan la práctica antes. Déjenles unas horas a los niños antes de mandar a la escuela, al colegio, unos días antes, no te quites la mascarilla, practiquemos cómo haces, porque los niños al rato de que les digan recreo, incluso cogen, se sacan y van a botar la mascarilla. Luego no va a haber la protección del lavado de manos. Entonces los docentes tienen que estar vigilando, obviamente, la sacada de la mascarilla, la puesta de la mascarilla, las manos, los baños, que en el baño haya jabón, porque muchas veces pasa eso, no solamente en las escuelas y colegios, ¿no? Ni siquiera hay jabón, o que no se acabó el papel higiénico, etc. Entonces, todos estos cuidados, Roberto, sí tenemos que tener mucha vigilancia y hacer la práctica más si nuestros hijos son pequeños, porque ellos todavía no se concientizan al 100% de lo que es COVID. Si para nosotros como adultos esto es nuevo y ha sido difícil acostumbrarnos, imagínate para los niños pequeñitos. Entonces, es verdad, no podemos dejar la mascarilla a un lado, incluso en el cambio de aulas, por ejemplo, o prácticas de laboratorio que vayamos a hacer, o el aula de música, etc. Los estudiantes no deberían cambiar de aula. El que debería cambiar es el docente. Por último, los docentes son incluso los que están vacunados. Los niños, como bien hemos dicho, no. Entonces, ellos al estar cambiando de aulas, están cada vez que cambia de aulas expuestos a ese aire contaminado.
Son importantes temas que deben ser analizados, deben ser implementados. Me refiero también al tema de los protocolos, las medidas básicas de seguridad, que son esenciales sí o sí para esta convivencia esperada, digo yo, con ese anuncio de retorno a clases, para el cual muchos padres también se están apuntando, porque hay realidades y hay realidades. O sea, hay gente inclusive que ya ha padecido el COVID o que ha pasado casi desapercibido. En algunos de ellos, otros inclusive han tenido oportunidad de salir y vacunarse fuera del país. Y claro, se han adelantado un poco al proceso, al plan de vacunación local. Pero ¿qué pasa? Y no solo en el tema de las aulas, Pamela. ¿Qué pasa, por ejemplo, al hablar de transporte? En aquellos chicos que van a tomar transporte para ir a sus lugares de estudio. Es la pregunta que te quiero formular, pero que la respondemos, por favor, luego de una pequeña pausa. Nos vamos a un corte en Fila 9 y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Estamos conversando hoy en Fila 9 con la doctora Pamela Cabezas. Ella es médico internista y PhD en investigación en medicina clínica. Pamela, te preguntaba respecto del tema del transporte. Hay chicos que definitivamente no van a necesitarlo, o sea, chicos tal vez en áreas rurales inclusive, donde la movilización es corta y quién sabe mucho más natural y con mayor aire en circulación, tal vez más sana, diría yo. Pero en ciudades, hablemos de Quito particularmente, por ejemplo, chicos que toman el transporte para dirigirse a sus lugares de estudio. ¿Qué pasa ahí? El protocolo tendría que extenderse adicionalmente, por ejemplo, al tema de transporte. Pero el tema del transporte en muchas ocasiones no es una unidad tan solo dedicada para los chicos, sino son transportes escolares que recorren varias escuelas, varios colegios, varias inclusive instituciones públicas o privadas. ¿Cómo manejar el tema ahí? Efectivamente, Rodrigo, ahí tenemos también obviamente que usar protocolos estrictos, porque como tú bien has dicho, son transportes para varios colegios, varios estudiantes. Muchas veces nos olvidamos del distanciamiento dentro del transporte. Dentro del transporte también hay que tener su distanciamiento, hay que desinfectar las superficies, el conductor tiene que ir con mascarilla, los estudiantes tienen que ir con mascarilla, deben tener ventanas abiertas. Y eso tiene que manejarse minuciosamente, porque muchas veces, claro, los estudiantes o los pasajeros en cualquier momento, ¿verdad?, se relajan, dicen, bueno, aquí ya vamos con ventanas abiertas, me quito la mascarilla. Falso, sigue siendo un ambiente cerrado. Entonces no podemos descuidar eso y mantener el distanciamiento igual, porque pensamos que como es el transporte, ya se acaba todo dentro del colegio, entonces podemos estar un poquito más relajados. Totalmente falso. Incluso el mismo conductor debe tener sus cuidados personales y tener ahí los equipos de protección personal. Porque cualquier rato, como hemos dicho, siguen siendo niños, adolescentes, se olvidaron la mascarilla, se le cayó, es que justo el rato que me iba a subir, es que se me perdió, es que no encuentro. Incluso ahí tenemos que estar protegidos con gel, con mascarillas. El truco está sobre todo en manos y en vía aérea. ¿Qué tan factible puede llegar a ser que se convierta en un severo problema? Vamos a decir que a los niños la pueden llevar de una manera más sencilla. Vamos a ponerlo en palabras rápidas. No es que no se afecten, sino que
¿Qué tan factible es que ellos puedan ser los portadores, quiero llegar a esa parte, hacia los hogares y que puedan generar de verdad un foco infeccioso a nivel de hogares? Que ellos puedan adquirirlo y llevarlo al hogar y que ahí se genere un problema serio. ¿Qué tan probable es que eso ocurra? A ver, mira Roberto, si nosotros manejamos estrictamente protocolos de bioseguridad, yo como colegio tengo mi protocolo, tengo mi checklist, voy día a día cumpliendo que todas las normas se cumplan. Como docente, estoy asegurándome que los niños cumplan estas medidas de bioprotección, el distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, no compartir alimentos, no compartir útiles escolares, no cambiarme de aula, etc. Entonces es poco probable. Okay. La pregunta del millón es, ¿se va a poder cumplir todo esto? Entonces, si es que esto no se cumple, es muy probable. ¿Por qué? ¿Por qué es probable? Porque el niño no presenta síntomas, ¿sí? Lamentablemente, o si presenta síntomas muy leves, ¿sí? Entonces, claro, como paciente, como tal, digamos, no nos damos cuenta que el niño está enfermo. Y sigue estando en contacto con más y más gente, hoy con la mamá, mañana con la tía, con la abuelita, etc. Entonces, si esas normas no se están cumpliendo, es probable que esto suceda. Lamentablemente, a lo mejor ni siquiera solamente sea un portador, sea un enfermo. Y hemos tenido pacientes, niños, en una terapia intensiva. Entonces, decir es probable o poco probable depende mucho de los padres y de la unidad educativa. ¿Hasta qué punto los padres nos estamos involucrando con los protocolos en cada una de las unidades educativas? Otro punto a considerar también, yo diría que es el aspecto psicológico. ¿Qué pasa? Que mi hijo llega al colegio, comienza, como ustedes ya han dicho, a estornudar, a toser y lo aíslan pensando que es un COVID. ¿Estamos preparados para que ese niño asuma este aislamiento y lo vean como el paciente o el niño o el compañerito que tiene COVID? Tenemos una psicóloga, un equipo que le prepare, que le diga, que le explique y que el niño, porque siga siendo niños, no diga, a mí me aislaron o yo estoy aquí aislado como una oveja negra por tener COVID. Entonces, claro, a lo mejor estamos abriendo escuelas y colegios, sí, de manera precipitada, podemos decir, pero ya que, como ustedes bien lo han dicho, lo estamos haciendo, listo, estamos preparados para hacerlo en cada uno de estos puntos, estamos vigilando y nosotros como padres lo estamos haciendo también. Pamela, yo quiero finalizar de mi parte primero agradeciéndote por estar con nosotros en el programa y tengo dos inquietudes en una. La primera, hacía referencia hace un momento de niños en terapia intensiva. ¿Cuán frecuente ha sido esta presencia en hospitales, en casas de salud, por un lado? Y por otro lado, en cuanto a la información disponible en este momento, ¿qué dice la ciencia respecto de la vacunación en los más pequeños del hogar? Bueno, menos mal no es lo frecuente. Un 1 o 2% hemos tenido pacientes, ¿verdad? Infantiles y que llegan a estar complicados. No es lo frecuente, pero ¿quién quita que no seamos nosotros o nuestros hijos los que se sacan la lotería? Entonces, eso nadie puede poner la mano en el fuego. Como hemos dicho, no solamente los niños, sino que también vayan a portar el virus a otro tipo de pacientes, inmunodeprimidos, etc. O a nosotros mismos que estemos sanos en casa, ¿verdad? A los padres. Eso por un lado. Con respecto a las vacunas, sí se está desarrollando y sabemos que un tipo de vacuna ya se está vacunando a los pacientes o a los adolescentes, chicos de 17 años ya se pueden vacunar. Pero el futuro va para eso, para vacunar a los menores de edad, a los niños. Pero lamentablemente, pues todavía no la tenemos, no tenemos esta vacuna, está la ciencia en proceso, pero sí, para eso va, obviamente, porque queremos también fortalecer, tener esta inmunidad de rebaño y obviamente que podamos todos volver a esta normalidad como era antes, por así decirlo, pero para eso va dirigida la ciencia. Te quiero agradecer muchísimo. ¿Decías, Rodrigo, algo? No.
¿no? Perdón. Te quiero agradecer muchísimo. La verdad, el tiempo ha sido extremadamente clara con los criterios y es importante. Todas estas banderitas rojas que hemos alzado en este diálogo, en este programa, a ser consideradas por las autoridades y de manera responsable también por los planteles educativos y de manera responsable también por los hogares, por los choferes de bus, es decir, todos quienes conforman esta cadena educativa, a ser responsables con el ejercicio, porque depende de cada uno de nosotros el que se vayan cumpliendo estas medidas de bioseguridad y poder ir cuidando la vida de los usuarios, de los estudiantes, de los profesores y de los hogares. Muchísimas gracias a la doctora Pamela Cabezas, médico internista y PhD en investigación en medicina clínica, por tu tiempo y gracias por tus valiosos criterios y conceptos. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Rodrigo, por la invitación y estoy a las órdenes. Encantado de tenerte hoy, Pamela. Gracias por estar en Fila 9. Gracias, chao. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Lo que nos decía la doctora Pamela Cabezas, importante tomarlo en cuenta, todas estas medidas desde el aspecto del cuidado en cada uno de los puntos, desde la salida de casa, el acostumbrarte con la mascarilla, la persona del bus, del transporte escolar, la persona que limpie el bus del transporte escolar y que luego se utilice en otros transportes de instituciones privadas, públicas, etcétera, lo que pasa en los colegios, lo que pasa en la enfermería, es decir, todo este encadenamiento de diferentes actividades que conlleva el ir a clases, a ser responsables, creo yo, con el cuidado y atención, ¿no? Oye, la verdad se torna un tema un tanto complejo, por no decir complicado, pero complejo sí, de montar la parte operativa de todo este accionar y que todas las fichas vayan engranando conforme tienen que engranar, porque no hay derecho a la equivocación. No hay. Una equivocación puede ser la diferencia entre una condición saludable y la enfermedad. Y me refiero directamente a la COVID-19, cosa que nadie quiere, ¿no? Mira, por llevar una camiseta equivocada o llevar una mochila azul, te hacen bullying en el colegio. No se diga si un gatito creen que tiene COVID y lo empiezan a separar y a marginar del área. Hay que poner los puntos en las IES también. Entonces, ese proceso, ¿cómo va a ser? O ahora ya, producto del COVID, ya no hay bullying. El bullying ha sido erradicado del diccionario. No, eso sigue pasando, sigue habiendo bullying. Entonces, a un chico que lo identifican con esto, imagínate el proceso entonces de adaptación con un psicólogo, una persona que te ayude a controlar la situación y a apagar esos incendios de manera temprana, va a ayudar también en este proceso de una reintegración saludable al sistema educativo. Totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, uno de los temas que ha convocado, me refiero a nivel mundial, a pensar en la vuelta a clases de los chicos, es precisamente el tema de la salud mental. Y ojo, lógicamente todos queremos eso, una reactivación con conciencia, con confianza sobre todas las cosas, y que los chicos puedan disfrutar de su etapa, de su adolescencia, de su juventud, de su niñez, y compartir y formar esos círculos de amistades. Pero sin lugar a dudas, el tema de la salud, hoy por hoy, al menos durante la pandemia, es un tema en extremo complicado, complejo. ¿Qué pasa, digo yo, y me pregunto, con el uso de mascarillas, cuando en muchas ocasiones el recurso, inclusive en algunas escuelas, en algunas economías, no alcanza para tener una mascarilla
de forma recurrente en buenas condiciones o la mascarilla apropiada para evitar los contagios? ¿Se va a abastecer de todo esto? Son preguntas que más bien las dejo planteadas sobre la mesa porque estoy seguro que el gobierno considerará, al hablar de este plan de retorno a clases, o se debería considerar, pues todos esos bemoles y todas esas aristas sumamente necesarias de analizar para tener una reintegración a actividades escolares, pero de una forma sana y confiada. Totalmente, y esperemos que se tomen las acciones prudentes y pertinentes por parte del gobierno en las directrices y el soporte macro, y también por parte de la ciudadanía, que es corresponsable del encadenamiento de todas estas actividades. Porque no puedes tener a un funcionario chequeando a ver que la mascarilla, preste, déjeme ver, hagámosle. No, tiene que cada una persona ser responsable de que mi unidad de transporte de bus escolar la voy a limpiar, la voy a desinfectar, que mi aula va a estar con estos protocolos, que los estudiantes van a estar con esto, que mi hijo va a ir preparado con esto. Es decir, cada uno también tiene que ser corresponsable de este encadenamiento en favor de cuidar nuestra salud y de poder salir adelante y superar en el menor tiempo posible esta pandemia que ha afectado al planeta de manera extrema, como es extrema la señal que nos retransmite en el centro del país de Extrema FM. En 92.5, sintonícenla y escuchen también el audio en directo en la retransmisión simultánea con Fila 9. Nos vamos, no sin antes agradecerles a todos ustedes y esa comunidad que se va sumando semana tras semana al 9 Channel, la propuesta que se aloja en Facebook con nuestros programas Fila 9 y Catadistas. A propósito, Catadistas para esta semana continúa internacional, ¿no? ¡Qué locura! Seguimos por Nueva York llevando adelante el deleite del vino, estos bottle shops, como se llaman, donde están todos estos vinos orgánicos, estos vinos en estas boutiques del vino, donde la Gaby nos trae semana a semana unas maravillas para compartir y disfrutar. Seguro, la pasa tan mal, Gaby, le mandamos un abrazo también. Un abrazo grande para todos ustedes y gracias siempre por estar en Fila 9 en el 9 Channel. Hasta la próxima. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.